Dentro de nuestras tradiciones navideñas tenemos una gran cantidad de simbolismo, pero que pasan desapercibidos para la mayoría de nosotros. Empecemos con el árbol de Navidad, el cual es usado en millones de hogares alrededor del mundo, desde épocas antiguas. El árbol ha sido símbolo de vida por perder hojas y renovarlas cada año. Es asociado con la muerte y la resurrección. Entre los mitos nórdicos, descubrimos que el árbol era el centro del universo. Para los germanos, la vegetación también estaba asociada con la agonía mortal del sol. Los antiguos indoeuropeos observaban que hacia la mitad del invierno, el astro rey quedaba inmóvil cerca del oriente meridional y luego se elevaba paulatinamente. A este fenómeno astronómico se le conoció como el día del solsticio. En la mitología nórdica, creían que el mundo y todos los astros estaban sostenidos pendiendo de las ramas de un árbol gigantesco llamado el divino Yggdrasil, al que se le rendía culto cada año en el solsticio de invierno, cuando suponían que se renovaba la vida. La celebración de ese día consistía en adornar un árbol de encino con antorchas que representaban a las estrellas y los astros. En torno a él se bailaba y se cantaba adorando al dios. Cuentan que San Bonifacio, evangelizador de Alemania, derribó el árbol que representaba a Odín y en el mismo lugar plantó un pino, símbolo del amor perenne y misericordioso de Dios, y lo adornó con manzanas y velas, dándole un simbolismo cristiano. Aquí las manzanas representaban las tentaciones, los pecados de los hombres, mientras que las velas lo hacían a Cristo, la luz del mundo. Se acostumbra a adornarlo en lo más alto con una estrella de 5 puntas, el pentáculo, que aunque mucha gente no lo sepa es símbolo del hombre realizado. Dentro del paganismo antiguo, el muérdago con el que se elaboraban las coronas fue usado en los festivales célticos del solsticio de invierno. El hecho de que surja directamente del árbol madre era representativo para ellos, de la humanidad surgiendo de la divinidad, es decir, lo material unido a lo espiritual, formando un todo inseparable e interdependiente. El encender velas y fogatas como una ceremonia de Navidad es una continuación de esa costumbre pagana de animar al menguante sol Invictus, cuando alcanza su punto más bajo en el horizonte, temiendo que la oscuridad, las tinieblas de diciembre, vencieran a la luz y la ocultasen. Se decoraban las casas con acebo, hierba, muérdago y laurel, ya que al ser hojas perennes y seguir en el mismo estado después de ser arrancadas, eran símbolos de inmortalidad. Además, se encendían leños, se hacían grandes fogatas y se prendían velas. Esta iluminación durante esa noche actuaba como una especie de magia imitativa que intentaba animar al sol. Por lo tanto, en la mentalidad arcaica, los árboles iluminados no eran solo símbolo de fertilidad, sino también de renacimiento solar. Ahora hablemos del pesebre, cuya implantación nació a raíz de que San Francisco de Asís, en 1223, se le ocurrió representar con personas y animales ese sagrado momento. Y fue tal el éxito que tuvo que siguió celebrándose año tras año, repitiendo la misma representación, y las pistas están ahí para quien quiera hacerles caso. A primera vista, llama la atención la figura de Jesús. El niño Jesús, quien representa en este caso, no a la figura histórica, sino al Cristo que debe nacer en el corazón. En segundo lugar, la vista se dirige a 2 figuras, María y José, que a izquierda y derecha representan las 2 columnas del hogar, amor y sabiduría respectivamente. Son los elementos masculino y femenino indispensables para dar a luz. Por detrás veremos, si es un pesebre con todas las de la ley, un buey y un asno. Estos representan, por una parte, las emociones y los deseos que deberían ser sometidos a los pies del niño, y por otra, en lo que al asno se refiere, es la mente que nos traiciona con sus teorías y conceptos, la que debe ser domesticada. Navidad ya se sabe que deriva de nacer, Navidad es nacimiento. En el momento histórico en el cual transcurre el sagrado alumbramiento, en la Biblia, Mateo y Lucas nos dicen que Jesús nació en Belén, mientras que Marcos y Juan presuponen que su venida al mundo ocurrió en Nazaret. Entonces, ¿por qué se dice que el niño Jesús nació en Belén? Nuevamente, es la sabiduría antigua la que nos ha de revelar que Bel es un término caldeo que significa fuego. Belén es una expresión simbólica que viene a querer decir torre de fuego, relacionando el momento del nacimiento con este áureo misterio.
Uno de los antecedentes que puede corroborar esta afirmación es la festividad celta de Beltane. El nombre significa fuego de Bel y era un festival anual en honor al dios Belenos. También Christus o Cristo tiene el mismo significado. Cristo es el fuego del fuego. Pues bien, Jesús nace en un pesebre rodeado de pobredumbre y miseria. Si somos sinceros con nosotros mismos y reconocemos cuando vivimos alejados de Dios que somos un mar de defectos y debilidades, la verdad es que no nos hallamos en mejor situación que ese niño santo. Eso es lo que nos indica el pesebre. Aún así, la estrella de Belén viene a señalar que siempre hay posibilidades en el camino si uno sabe hacia dónde dirigirse. Ese nacimiento no se refiere a cuando venimos al mundo, sino a la posibilidad de que siempre existe de reconducir nuestras vidas, limpiar ese pesebre y unirnos con quien siempre estuvo esperándonos, nuestro Padre Espiritual. Por último tenemos a la piñata, que es uno de los elementos más típicos de las celebraciones en México, un símbolo reconocido internacionalmente de nuestra cultura. Sería difícil imaginar las posadas sin estas coloridas decoraciones originalmente hechas de barro, rellenas de frutas de temporada como la caña de azúcar, la mandarina, la naranja, así como cacahuates y diversas variedades de dulces. La piñata representa al ser humano condicionado. Para que se entienda, diremos que más bien representa su aspecto psicológico condicionado, su alma atrapada en los apetitos desordenados. El deseo, los celos, el miedo, eso a lo que en el cristianismo se le conoce como los 7 pecados capitales, la lujuria, orgullo, ira, envidia, codicia, pereza y gula, que se contraponen con las llamadas 7 virtudes: castidad, humildad, serenidad, alegría por el bien ajeno, caridad, laboriosidad y templanza. Por eso, la piñata originalmente siempre era una estrella con 7 picos. Cuando se habla del aspecto psicológico, recordemos que la palabra psique, de la que deriva la palabra psiquis, se refiere al alma, y por ende, todo lo relacionado con el aspecto psicológico se refiere a cuestiones anímicas y no a cuestiones de la mente, aunque hoy en día se le relacione con la misma. La piñata representa precisamente eso, que mantiene vuestras virtudes, nuestros valores anímicos, atrapados, condicionados y disfrazados con bellos colores, con un aspecto externo hermoso, pero falso, irreal. Recordemos que lo importante no es la piñata en sí, sino lo que contiene en su interior. Observemos que se trata de un recipiente tosco hecho de barro. Aunque en la actualidad se usan materiales diversos, el barro es el símbolo del mundo material, del polvo de la tierra, símbolo del ego, que cuando la piñata se rompe, cuando el ego es desintegrado, libera las virtudes, los valores anímicos que mantenía atrapados. Un niño rompe la piñata, ese niño va vendado, privado de la vista. Esto simboliza nuestra esencia o conciencia que está dormida. Se utiliza el palo, que simboliza la voluntad para acabar con el ego, para romper la piñata, y liberar así esa parte de nuestra alma que mantiene aprisionada, liberándola y recuperando sus valores anímicos, comenzando el camino de regreso a su auténtica naturaleza espiritual.